Hola, buenos días hermanos, otra vez aquí a la luz de los Salmos con el capítulo 71 ya, gracias a Dios, vamos avanzando. Un saludo a todos los que nos están ahí escuchando en diferentes partes. Gracias por animarnos, por seguirnos ahí apoyando en nuestro canal. Pero hoy vamos a tratar un tema muy importante acerca de un anciano que recopila su vida a través de un solo capítulo. Vamos a hablar de su niñez, de su juventud y de su vejez. Y te digo algo antes de comenzar con este capítulo. A muchas de las personas, a muchos de los cristianos nos impactan los testimonios de personas que han salido de alguna condición como drogadicción, prostitución, alguien que Dios lo ha levantado de su salud, alguien que también ha experimentado cosas místicas también. Y esto muchas veces impacta la vida de las personas, a lo que nosotros hemos llamado testimonio. Mucha gente lo conoce como testimonio. Y no estoy diciendo que esté mal esto, simplemente que en la Biblia aparece este ejemplo y para mí ha sido un testimonio grande. Alguien que ha caminado con Dios desde su niñez, desde su juventud y hasta su vejez. Es algo que impacta porque la confianza que esta persona puede dar a los demás es algo que puede cambiar y transformar vidas. De hecho, la palabra evangelio es eso, unas noticias para salvación, una noticia que cambia vidas, una noticia que transforma vidas. Vamos a empezar con el versículo del 1 al 5. Vamos a ir un poco rápido porque este capítulo tiene 24 versículos. Así que ve a tu Biblia, recurre ahí a tu lápiz o lapicero y un cuaderno. Y vamos a empezar y trataré de hacerlo también bastante simple, bastante rápido. Me he quedado ahí atrasado con el 71 y 72, pero espero ponerme al corriente. Dice la primera parte: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. La primera parte está marcada por la juventud de este anciano. Y déjame recordarte que bien pudieras poner el nombre de tu nombre en este capítulo 71, ya que carece de autor. El asunto es de que si tú llenas las expectativas o llenas los requisitos de este anciano, puedes ponerle este nombre, pero creo que muchos nos hemos quedado cortos. Pero fíjate, la primera parte de los primeros 5 versículos dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado. Esa palabra está en pasado. Vemos a un anciano que en su juventud se ha refugiado en Dios, que en su juventud ha confiado en Dios. Eso lo lleva al versículo 2, dice: socórreme y líbrame. Él tiene esa experiencia que ha caminado con Dios y que Dios nunca lo ha abandonado. Inclina tu justicia, dice. Es algo que muchas veces nosotros cuando oramos no recurrimos a ese Dios, a orar de esta manera, a decirle: socórreme y líbrame, Señor. Porque muchas veces nos hace falta esa confianza en Dios. Dice: sé para mí una roca de refugio. Él sabe que siempre ha acudido a esa roca, a donde recurra yo continuamente. Y esa palabra es muy importante. Recurrir continuamente a Dios es de suma importancia para el cristiano. No tenemos más a dónde ir. No hay otro Dios. No hay otra manera de solventar, recurrir a nuestra salvación, si no es a través solamente de Dios. Este hombre está diciendo que Jehová siempre ha sido su roca, ha sido fortaleza. Es alguien que ha confiado plenamente en Dios. El versículo 3 también dice: tú has dado mandamientos para salvarme. Y esto lo recordamos también cuando Dios ya le había prometido a Abraham de su descendencia bendecir a todas las naciones del mundo. Y esto lo vemos ya personalizado en la persona de Cristo Jesús. Dice el versículo 4: Dios mío, líbrame de la mano del impío. Si te das cuenta, a pesar de su edad, a pesar de su trayectoria de esta persona, los enemigos son constantes, son continuos también. Esa es la necesidad que él tiene de recurrir a Dios y decirle a Dios: socórreme y líbrame. Pero ahora está especificando de la mano del impío, de la mano del perverso
y de la mano del violento. Y son tres palabras distintas ahí. El impío es aquel pecador, aquel que siempre ha rechazado a Dios o que rechazará a Dios. Hay muchos de los que se dan cuenta de este rechazo y vienen arrepentidos a Dios, a buscar su justicia, a buscar su perdón. Y ese es también un mensaje del Evangelio, que no importa tu condición como pecador, si eres el más grande de los pecadores, hay perdón de pecado para ti. Pero también aquí el versículo 4 dice, de la mano del perverso, y esta palabra es de aquellos que están siempre maquinando maldad en su corazón y en su mente. Pero después de que planifican esta maldad, muchas veces lo llevan más allá ese paso, se vuelven en personas violentas. Y a este tipo de personas es el que el anciano está diciéndole al Señor, líbrame y socórreme. El versículo 5, porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y otra vez aquí nos vuelve a remarcar que la juventud es una etapa donde nosotros podemos afianzar nuestra confianza en Dios. Es una etapa donde nosotros podemos sembrar y cosechar después ya cuando estamos ancianos, cuando ya estamos en una edad avanzada. Dice el versículo 6, te leeré el 6 y dice el 6, en ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Además el anciano ya nos habló un poco de su juventud, ahora nos está hablando de su niñez. Él está confiado y sabe que solamente Dios es el que lo sustentó desde el vientre de su madre. Para nosotros es natural ver la gestación de un bebé, de un niño. Sabemos todos los procedimientos que hay que seguir, esperar los 9 meses, el proceso de gestación, cómo el niño también es concebido cuando dos personas se juntan. Pero te has puesto a pensar cuán grande y maravilloso es cómo se forma dentro, que cada órgano, que cada detalle funciona a la perfección, que vayan ensamblados correctamente. Solamente alguien lo puede hacer y eso es digno de admirarse. Por eso te decía que este testimonio impacta. Para nosotros hemos visto tan normal la gestación y el parto de un bebé que no llegamos muchas veces a comprender cómo Dios es tan grande, tan maravilloso, tan inteligente, tan sabio, que nosotros a veces eso lo tomamos a la ligera. Pero si regresamos y pensamos un poco en eso, ¿cómo es que Dios pone cada órgano? Pone los oídos ahí para escuchar, no puso los oídos en otra parte, los puso donde es, puso los ojos donde son, puso nuestras manos donde son, para que nosotros nos demos cuenta y maravillemos a ese Dios tan grande. Decía el versículo 6, de ti será siempre mi alabanza. Además de eso, en el proceso de gestación, el niño tiene que ser alimentado. Sí, ya sabemos ahora que es por a través del cordón umbilical que la madre lo está alimentando, pero todo esto, lo que Dios ha puesto en el ser humano desde su nacimiento hasta que nace y hasta que crece, es por el sustento de Dios. Dice el Salmo 139, en el versículo 13, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué les parece? Sí, fue concebido por papá y por mamá, y la relación entre ellos dos hizo el producto que somos nosotros. Pero ¿quién determinó eso? ¿Quién determinó que la semilla quedara dentro del vientre para que posteriormente se desarrollara y después saliera al mundo? Fue Dios. Eso es un testimonio impactante. Y no estoy hablando del testimonio del anciano, estoy hablando del testimonio de lo poderoso, maravilloso y grande que es nuestro Dios. Dice el versículo 7, como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Ahora, Él ha sido ejemplo a muchos. Ahora la pregunta que te quiero hacer, ¿hemos sido nosotros ejemplo a otros? Y no nada más ejemplo en lo malo como muchas veces lo somos, no, en lo bueno, en hacer lo bueno. ¿Qué testimonio estamos dando? El verdadero testimonio que impacta a otros es nuestra manera de vivir, es nuestra manera de actuar, que lo que decimos con la Biblia o con nuestros labios
lo veamos reflejados también en nuestra manera de vivir. Ese es un testimonio que impacta a otros. De hecho, si te vas a 2 de Timoteo 3, 14 y 15, ve conmigo ahí, lo vamos a leer juntos. Dice 2 de Timoteo, y otra vez hay un paseo ahí por Timoteo, por la Biblia, con las concordancias que marcamos ahí para que nos vaya siendo más útil. Dice el versículo 3 de 2 de Timoteo, el 14 y el 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Son las mismas escrituras que hablan de esa salvación tan grande, que podemos dar testimonio de esa salvación tan grande llamado Cristo Jesús, por la fe solamente en Cristo Jesús. Cuán importante es conocer a Cristo desde nuestra niñez, desde nuestra juventud. Podemos impactar a otros con este testimonio. Dice el versículo 8, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Señor, por lo que ya hiciste en mi niñez y en mi juventud, ahora, Señor, quiero alabarte siempre, quiero servirte siempre. Dice el versículo 8, sea llena mi boca de tu alabanza. Yo no comprendo muchas veces por qué de mi boca a veces digo cosas que no debo de decir, digo mentiras, digo maldiciones, muchas veces me enojo y en mi enojo digo cosas que no debo de decir. Pero aquí el salmista dice, sea llena mi boca de tu alabanza. ¿Te acuerdas de la palabra continuo? Esto es continuo también. Tenemos que ser continuos en alabar y bendecir la gloria y la grandeza de nuestro Dios. Dice el versículo 9, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza acabare, no me desampares. Ahora entra en otra etapa de su vida. Ya nos habló de su juventud, ya nos habló de su niñez, ahora vamos a entrar en la niñez, en la vejez. Y lo que este anciano está diciendo, no me dejes cuando mis fuerzas se acaben. Y es que cuando las fuerzas se acaban no tenemos ganas de hacer nada. ¿A quién no le ha dolido la espalda? ¿A quién no le ha dolido las piernas? ¿A quién no se siente adolorido de su cuerpo? Y aún muchos no estamos en esa etapa de la vejez. Mas sin embargo, esta persona está diciendo, no me deseches en el tiempo de la vejez. Señor, aún puedo ser útil. Y es que todos podemos ser útiles. Dice el versículo 19, porque mis 10 y 11, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo, Dios los ha desamparado, persíguele y tómale porque no hay quien les libre. Él sabía que si el Señor se aparta de su vejez, sus enemigos pueden hacer estragos con él. De hecho dice ahí que lo pueden perseguir y lo pueden tomar. Esto si Dios lo abandona. Y por eso la insistencia de este anciano en estar diciéndole, Señor, no me deseches en el tiempo de mi vejez. Dice el versículo 12, oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Y eso es algo que debería de marcarnos a nosotros siempre. Estar pidiéndole al Señor que sea nuestro socorro, que sea nuestro ayudador, que no se aleje de nosotros. El versículo 13, sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Señor, actúa a mi favor. Señor, sé conmigo. Señor, ayúdame, te necesitamos. Y eso también es continuo, porque cuántas veces nosotros no oramos de esta manera. Señor, protege mi vida. Señor, te pido por los míos. Señor, mi salud. Señor, mi trabajo. Señor, y es una lista interminable, pero siempre confiando en que Dios hará lo mejor para nosotros. Dice el versículo 14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Te das cuenta que aunque él está anciano, él tiene el deseo de seguir alabando al Señor más y más y más y más, de poner en alto su nombre. Y aunque en nuestra vejez ya nuestro cuerpo ya no funcione al 100, ya no funcione como funcionaba antes, ya no podamos caminar como lo hacíamos antes, hay algo que sí podemos utilizar. Ve conmigo al versículo 15, dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Y esto es muy importante también. Bueno, todo en la Biblia es importante, pero este es algo tan tremendo, porque muchos hemos publicado a Dios. Y publicar aquí quiere decir anunciar. Dice, mi boca publicará.
¿Cómo lo podemos hacer? Testificando de Dios en todo el tiempo, mostrando que desde la niñez, que desde la juventud, es más, desde el tiempo que Dios te ha rescatado, dar testimonio de Dios, dar testimonio de Él en todo el tiempo. A lo mejor ya no lo podemos hacer físicamente, ir de un lado a otro, pero sí lo podemos hacer con nuestra voz, sí lo podemos hacer con nuestro testimonio. Y tus hechos de salvación todo el día. Y aquí el hecho de salvación ha sido Jesucristo mismo, anunciado desde antes de la fundación del mundo, anunciado por los profetas, anunciado por las escrituras, anunciado por las leyes. Y ya en el Nuevo Testamento se nos revela quién es ese Mesías, quién es ese que iba a llegar a reinar, a gobernar, que nos regiría con vara de hierro en un futuro. Ya su nombre ha sido revelado. Y es nuestro precioso, glorioso y salvador Jesucristo. Dice el versículo 16, vendré a los hechos poderosos de Jehová, haré memoria de tu justicia, de la tuya solo. No es mi justicia, no es mi testimonio. Cuando nosotros damos testimonio que servimos a Dios es porque miran a Cristo reflejado en nuestra vida. Dice aquí el versículo 16, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia. No es mi justicia. Es la justicia de Dios que debe de resaltar siempre. Sí, aunque mi testimonio haya sido impactante, es la justicia, el amor, la bondad, la gracia de Dios que debe de sobresaltar. No soy yo. Muchas veces nosotros cuando oímos un tipo de testimonio de esta índole, ya sea por drogadicción, por prostitución, asesinos o muchas veces hasta de asuntos místicos, de experiencias místicas, a veces dejamos de darle la gloria a Dios por honrar a aquella persona que lo está contando. Pero aquí el salmista nos anima a hablar de la justicia de Dios, de sus bondades, de la justicia aquella que nosotros merecíamos pagar, de aquella justicia que nosotros merecíamos ir a la muerte, mas sin embargo alguien tomó ese lugar llamado Jesucristo para que nosotros hoy en día podamos gozar de esa salvación tan grande. Dice el versículo 17, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Y esto impacta, porque solamente en la Biblia se encuentra esa verdad. El niño, el joven, el adulto, el anciano puede instruirse en la palabra del Señor. Dice la Biblia que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 17, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Y no es que este Señor se haya cansado de testificar y de anunciar su justicia. No, desde la juventud hasta la vejez, este anciano no se ha cansado de contar las maravillas de Dios. El versículo 18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Si tú y yo pensamos que por ser viejo ya no servimos, que por ser adultos ya nadie nos va a escuchar, mira lo que dice el salmista en el versículo 18, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Y esta palabra posteridad quiere decir a las generaciones que vienen, a las próximas generaciones. Escuché el testimonio de un anciano allá por los primeros cristianos de la primera era, del primer siglo, que un anciano había escuchado predicar a un gran predicador de su tiempo. Él era un niño cuando escuchó hablar a este señor. Ya este señor era anciano. Muere el predicador. Y este anciano y este niño crece y se hace adulto, se hace viejo y nunca aceptó a Cristo. Pero en el momento de su muerte, en su lecho de agonía, él recordó aquella predicación que había escuchado de aquel predicador y dijo, nunca es tarde para conocer a Cristo Jesús como mi Salvador. Aceptó a Cristo al final de sus días, pero te das cuenta que por alguien que sembró la palabra en él, hacía muchísimos años, tuvo efecto al final de sus días. Nosotros no nos cansaremos de decir las maravillas, las grandezas de nuestro Dios, de decir que Dios ha provisto a Jesús como nuestra salvación. Dice el versículo 19, y tu justicia, Dios, oh Dios, hasta lo excelso. Vamos a publicar de su amor, de su justicia. Y también dice, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, hasta lo más allá, hasta donde podamos hacerlo.
Dice el versículo 18, tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Y realmente no tenemos otro Dios que sea como nuestro Dios, como Jehová, el Rey de Reyes, el Rey, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Dice el versículo 20, tú que has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Nota cómo dice el versículo 20, tú que me has hecho ver muchas angustias y males. ¿De dónde vienen las angustias y los males? De Dios. ¿Para qué? Para fortalecernos, para pulirnos. Este Señor había pasado por angustias y también había pasado por males. Se nos ha vendido la idea que el Hijo de Dios no debe de sufrir, que es más, dicen pare de sufrir. Nos han vendido la idea que el Hijo de Dios tiene que ser prosperado. Nos han vendido la idea que el Hijo de Dios tiene que gozar de buena salud. Pero mira lo que dice este señor, este anciano, dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Esto era necesario. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del oro? Que tiene que ser refinado, tiene que pasar por un proceso de purificación para que el producto final sea de valor, de calidad. Este señor está reconociendo que los males y las angustias vienen de parte de Dios, y es que hay cosas que Dios permite, hay cosas que Dios promueve y hay cosas que Dios practica. Veamos aquí el versículo 20, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. En todas las veces que el Señor lo puso en angustia y males, el Señor lo ha levantado. Y eso es algo que tú y yo debemos estar confiados. No importa lo que estemos pasando, el Señor tarde o temprano nos levantará, ya sea de ese mal, ya sea de esa angustia, o lo que es mejor, nos lleve ante su presencia con Él. Dice el versículo 21, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Y aquí no es para engrandecer el nombre del hombre, sino que es mi grandeza. Me darás esa confianza que he tenido desde siempre, Señor, y volverás a consolarme. Y qué consuelo hay cuando venimos a los pies de Cristo Jesús. Qué consuelo hay cuando venimos a ese Dios lleno de amor y misericordia. El versículo 22, asimismo yo te alabaré con instrumentos de salterio, Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Y aunque es ya un anciano, no nos revela la edad que tiene, pero él se considera un anciano, no va a dejar de alabar al Señor con sus instrumentos, con salterios, con su voz. Oh Dios mío, tu verdad cantaré. Y esta es la verdad de Dios. La Biblia dice ahí, a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Y es que Dios es digno de ser alabado. Dios es el único que debe de ser glorificado. Dios merece la honra y la gloria. Dice el versículo 23, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Dos cosas que se van a alegrar, tanto su alma como sus labios. Y es que lo que cantamos debe de salir desde nuestro corazón, reflejado también en nuestros labios, pero también en nuestra manera de vivir. Ya leíamos también en pasajes más adelante en el Nuevo Testamento que de una fuente no pueden brotar ni aguas dulces ni aguas saladas al mismo tiempo. Y aquí Dios demanda de nosotros alabarle con nuestro labio y con nuestras almas. Dice el versículo 24 y cerramos, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. ¿Para qué utilizamos nuestra lengua? La utilizamos para mentir, para calumniar. ¿Para qué? Para maldecir a otros. El anciano está diciendo, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Y termina el anciano diciendo, han sido avergonzados. Ya eso ya había pasado. Él sigue dando ese testimonio. Pero aún mientras tenga vida, saben que vendrán otros. Saben que tendrá más dificultades. Saben que vendrán angustias y males. Y por eso él dice, socórreme y líbrame, Señor, en tu justicia. Esto ha sido A la Luz de los Salmos, el capítulo 71. Espero ponerme al corriente, hermanos. Dios te bendiga. Un saludo a cada hermano, a cada hermana por animarme ahí a hacerlo.
Y créeme que he estado un poco ocupado, por eso no he subido algunos videos, pero trataré de ponerme al corriente. Dios te bendiga, no te pierdas el capítulo 73 con el pastor Luis Ortega. El domingo trataré de grabarlo y el lunes publicarlo. Dios te bendiga otra vez, hermano. Bendiciones.